Andreu Guibón. Él es chef del Instituto, el afamado Instituto Le Cordon Bleu, Perú. Qué gusto saludarlo, señor Guibón. Muy amable, muy gentil por acceder a esta comunicación, un poco para que nos ilustre cómo es nuestra cena navideña, tanto en costa, en sierra como en selva. Buen día, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por el espacio. Y bueno, si bien estamos aquí para un poco resumir lo que se consume en la Nochebuena, sí tengo que aclarar de que la diversidad de opciones que tenemos en el Perú para el consumo de esta cena tan importante en el año es tan grande como nuestra biodiversidad, ¿no? Podemos irnos típica del, no sé, la costa norte, por ejemplo, Tumbes es diferente a la de Piura, o si nos vamos a Tacna es completamente opuesta, ¿no? Entonces, hay que aclarar de que lo que vamos a hablar aquí no es la norma, sino es Así es. simplemente algunas de las principales opciones, En, pero hay en muchísimas más, ¿no? efecto, además, como usted ha dicho, la diversidad que tenemos en el Perú hace que cada una de la Ujú. región o cada una de las localidades tenga una característica muy especial, tanto en costa, en sierra, en selva. Comencemos por lo que usted mencionaba, en Tumbes, que es, además, es una capital gastronómica, pero donde predomina pescados y mariscos. ¿La cena navideña también es predominada en Tumbes, en Piura, por pescados y mariscos? No tanto por ese lado, porque tenemos, por ejemplo, productos. Usualmente lo que sucede con la cena navideña es que vamos a utilizar algún producto que nos permita una cocción larga, ¿no? A ver, Usualmente los pescados son de cocción más rápida. ya. Hay pescados que sí se utilizan en la selva, que ya lo voy a mencionar, pero es más común, por ejemplo, en el norte utilizar un pato, ¿no? Un pato criollo, De un corral. poco de cabrito, ¿no? O, claro, entonces, sí, hasta pavo incluso de corral De corral. también es común en el norte porque se cría muchas aves. Entonces, lo que usualmente se hace es una cocción larga, o sea, un animal entero, una cocción al horno, un braseado, términos técnicos que nosotros manejamos en Le Cordon Bleu, braseado en corto mojamiento, por ejemplo, que es la típica del pavo, ¿no? Que nosotros Claro. vamos nutriendo el pavo, vamos cocinándolo y lo sacamos, le echamos, nosotros le decimos nutriendo cuando le agregamos ese caldito reducido con Así es. mantequilla, por ejemplo, para que no nos salga seco. Y eso es muy común estemos en donde estemos, porque puede ser pavo, puede ser pato, puede ser cuy, puede ser un lechón más al sur, o incluso si nos vamos a Tacna, puede ser un cordero de Candarabe, ¿por qué no? De cabeza ¿No? Hay que negra, ¿no? aprovechar, Cordero de exacto, cabeza que es negra. una cosa que Muy es una locura, o sea, es espectacular. un producto muy apreciado localmente, pero en Lima, por ejemplo, casi no se conoce y es un Así es. producto que podría, literalmente podría tener una indicación geográfica, a ver si el Indecopi se anima por ese lado. Pero sí, debería ser reconocido, ¿no? Más reconocido por lo menos, no solo localmente, sino por todo el Perú, porque es un producto muy especial. Y así podemos seguir hablando, por ejemplo, en la selva, con el paiche, ¿no? El paiche sí es que se cocina, o la patarasca, que es Así es. también una cocción de pescado típica. Y lo que he visto comúnmente es que la gente trata de utilizar lo característico de la zona, ¿no? En la sierra, el cuy y el lechón. Más al norte, creo que Sierra Norte vamos a tener Sí. más predisposición del cuy. Sierra Sur, más hacia el lechón. También Puno, por ejemplo. Pero se acompaña, por ejemplo, en Puno se acompaña el lechón con las guaguas, ¿no? Siempre Así hay es. este elemento característico de la región Y en que Puno se hay un trata. plato tradicional, el cancacho yavireño, ¿no? Que es tradicional en todas las festividades, ¿no? También lo encontramos, también lo encontramos. Si nos vamos a Huánuco, por ejemplo, es más común La guatia, una pachamanca. La ¿no? guatia también, por supuesto. Pero la guatia no he visto que sea tan común en Navidad, ¿Ya? pero la pachamanca, por ejemplo, sí, ¿no? Sí está presente, porque también está presente pues, seguro el lechoncito, seguro utilizamos estos animales enteros bueno, para Usted una rica mencionaba, pachamanca. señor Guibón, el tema del cabrito, que es en la zona Ujú. norte de nuestro país, ¿no? Estamos hablando de Piura, parte de Tumbes, ¿no? Fundamentalmente en Piura, tanto en costa como en sierra piurana, ¿no? El cabrito, ¿no? Ujú. Cabrito seco, el cabrito, la Así, norteña, ¿no? Con así su es, buen loche, con chicha de jora, indispensable, y cerveza negra. ¿Cómo así no es. le vamos a poner, ¿no? En una fecha festiva, un poquito de lo que va a probablemente consumirse posteriormente también, ¿no? Eso es un principio, por ejemplo, eso es algo que la gente tiene una costumbre, usualmente, ¿no? Por ejemplo, se utiliza una cerveza negra y probablemente después se consume. Y eso tiene una lógica muy
altamente gastronómica, aunque nosotros lo llamamos maridaje, por Claro. ejemplo, ¿no? Y la mayoría de gente lo hace por un tema de costumbre, pero eso demuestra el nivel gastronómico que tenemos arraigado en la cultura peruana, de que en otros países se considera pues un maridaje, es una práctica de la alta cocina, y aquí es parte de nuestra cultura, ¿no? O sea, hay que entender de que el nivel gastronómico que tenemos en el Perú se da por las costumbres culturales que tenemos y tienen un nivel gastronómico muy alto, muy avanzado. ¿Se acostumbra con el tradicional chocolate tanto en costa, en sierra, en selva? ¿O también tienen sus costumbres arraigadas en cada una de estas jurisdicciones? Sí, hay que entender de que hay influencias externas, ¿no? Como el tema del chocolate, incluso el panetón, podríamos, Así por es. más que el peruano lo ha vuelto suyo, como muchas veces nos pasa, el arroz con leche, por ejemplo, es un ejemplo perfecto, ¿no? De que lo hemos hecho nuestro y hemos hecho nuestra versión, pero es un plato universal. Panetón sucede lo mismo, pero el panetón peruano es afamado, o sea, la gente viene de afuera y prueba el panetón peruano y dice, oye, esto no lo he probado en ningún lugar. O sea, hemos hecho, eso es usual en el Perú, pero el chocolate caliente es más común en los lugares donde hay más influencia externa, por ejemplo, la costa. ¿Ya? Y la sierra también podría ser posible, no tanto la selva por el calor, pero sí está más presente en la costa, ¿no? Que es donde hay más influencia, de repente influencias de los países donde sí hace frío, ¿no? O sea, si no, ahorita en Europa, ahorita en Estados Unidos es pleno invierno, entonces sí tiene mucho más sentido consumir un chocolate caliente, un panetón, cosas altamente calóricas. Pero aquí es una costumbre que hemos adoptado y que siempre y cuando creo que no haya un sol radiante, es algo que usualmente consumiríamos tranquilamente en las épocas navideñas, ¿no? Lo hacemos, me incluyo. El chocolate caliente infaltable en las mesas de los peruanos. Estamos dialogando con el señor Andreu Guibón, él es chef del afamado Instituto Le Cordon Bleu, Perú. Me quedaba con una pequeña duda que usted mencionaba hace un instante, el tradicional panetón, que es infaltable, sobre todo en las mesas costas o occidentales acá en el Perú. ¿Difiere esto del tradicional panetón en Italia? Lo que hemos hecho en el Perú es, por un lado, volverlo más accesible, porque el panetón hoy en día es más, incluso está de moda en algunas panaderías que están haciendo panetón con pistachos, panetón relleno de Nutella, por ejemplo. Entonces, usualmente el panetón es una elaboración mucho más compleja a nivel, por ejemplo, a nivel de pastelería, a nivel técnico. Así es. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es hacerla accesible para todos, o sea, hacerla de consumo masivo y con un nivel de calidad muy bueno. O sea, se encuentran panetones incluso bueno, no quiero decir marcas, pero hay panetones asociados a supermercados Así es. que son conocidos por ser muy buenos, ¿no? Entonces, lo que hemos logrado, creo que nuevamente, como lo que siempre logra la gastronomía en nuestro país, es democratizar el El consumo, ¿no? mestizaje, ¿no? El El mestizaje. mestizaje y hacerlo accesible para todos. Tú puedes encontrar panetón, no importa el nivel socioeconómico, no importa el lugar en donde estemos, tú vas a encontrar un panetón en esa mesa. Y ese creo que es el valor que le hemos dado a los peruanos, porque en muchos otros lugares no se consume a este nivel, o sea, el nivel que no solo lo consumimos en Nochebuena, vale la aclaración, ya lo estamos consumiendo casi desde julio, ¿no? Yo lo veo en venta desde julio, la verdad. Pero, pero sí, ya se ha vuelto, se asocia a las festividades, ¿no? Sea en invierno o en verano. ¿Y qué hay respecto al brindis, el tradicional brindis de Nochebuena, ¿no? ¿Cómo se estila en lugares costa, en lugares de la sierra, en lugares de la selva, ¿no? ¿Cuáles son los brindis tradicionales o cuáles son, digamos, las bebidas tradicionales? Claro, en la selva, por ejemplo, vamos a encontrar, sucede lo mismo con la Así es. comida, ¿no? La gente va a tratar de utilizar y festejar con lo que usualmente valora mucho. Por ejemplo, en la selva el masato, ¿no? Masato. De El yuca. masato de todas maneras. Claro. Podríamos tener en el sur de repente hasta anisados, ¿no? Podríamos tranquilamente hablar en Arequipa, En pero Nájar, el siempre en la... tradicional Nájar en Sí, Arequipa, ¿no? de todas maneras, de todas maneras. Y claro, y en el norte, recordemos que el norte es una gran región azucarera de caña de azúcar, y también hay aguardientes de muy buena calidad, y claro, obviamente tenemos los aguardientes nacionales transversales, como el pisco, que ya no es un aguardiente, por supuesto, ya tenemos una categoría superior, hoy día reconocida por la UNESCO, valga la aclaración. Pero siempre donde haya más influencia occidental, por ejemplo, vamos a tener más presente el champán, ¿no? Eso es más común en la costa. De todas maneras, en la costa El es espumante, ¿no? Que es siempre en todas el las mesas. espumante, sí. El espumante, que ya no le tengo que decir champán, porque champán
hay que recordar que es una indicación geográfica de Francia, ¿no? Pero si está hecho en España es cava. Claro. Entonces, en realidad es un espumante, tal cual. Es un espumante que también nuevamente lo podemos encontrar de todas las calidades, de todos los precios y siempre presente. Eso es lo que ya es algo común, ¿no? Y En la fiesta. la chicha de jora, en el norte del país también es tradicional en las cenas. En la cena no lo hemos visto tan presente al momento del brindis, Ya, pero sí en las las cocciones, se utiliza conclusiones. muchísimo. Pero sí, claro, de todas maneras uno cuando va cocinando y utiliza un poquito de cerveza, pues en el pato, o de repente en el arroz con pato o el Así es. seco, eh, obviamente esa cerveza también se puede caer en un vaso, ¿no? Y vamos a terminar celebrando un poquito temprano mientras hacemos... Y eso es muy común con la chicha de jora, ¿no? La chicha de jora es, creo que si algo es la esencia de la unión en el mundo andino, es la chicha de jora. A nivel cultural, si nosotros Así es. hacemos un análisis de todas las costumbres históricas del consumo de chicha de jora, es lo que une, ¿no? Es lo que en realidad en el Imperio Incaico se consumía más chicha jora que agua. O sea, empecemos por ahí. Y después ha quedado muy arraigado el consumo de chicha jora en los momentos de celebración, ¿no? En los momentos en los que tenemos que hacer, por ejemplo, un brindis. Así Entonces, es. en la sierra está mucho más presente que en la costa, eso sí. Y en el norte, como le digo, se asocia más a la cocina, pero sí, por supuesto, el consumo siempre estará, siempre está. No quería olvidarme de algo. Las ensaladas, los purés, ¿dónde más se estila? ¿Costa, sierra, selva? También eso es algo más de la costa. Lo que pasa es que la sierra no es tan común el consumo de verduras frescas, para Así es, empezar, ¿ya? ¿no? O sea, vamos a tener verduras más cocidas, usualmente. Si vamos a hablar de verduras, por ejemplo, pastel de papas, vamos a tener de repente soufflés, vamos a tener, ¿no? El típico pastel de acelga, vamos a tener otras preparaciones cocidas por la naturaleza de las regiones, porque va a ser más frío, por supuesto. Pero sí en la costa es más presente ver las ensaladas, incluso en la selva también. Las ensaladas se asocian más la frescura, ¿no? Con climas un poco más cálidos de repente, porque vamos a tener una ensalada de chonta con cecina, de Así todas es. maneras, en la selva. Pero en Ah, la costa en la costa es más común ver, por ejemplo, estas ensaladas con fruta, ¿no? Las ensaladas con uvas, que es muy común consumir uvas, ¿no? Las 12 uvas, así es. costumbre clásica. Las ensaladas con fresas, por ejemplo. Y muchas veces tenemos, se le agregan quesos, se le agregan, dependiendo de la región, obviamente, se pueden agregar pecanas caramelizadas. En el sur, por ejemplo, que tenemos unos quesos espectaculares, Así podría es. terminar también tranquilamente una ensalada. Y por supuesto los quesos de cabra, por ejemplo, en el Perú muchas veces no se aprecian tanto los quesos alternativos y son los que más se utilizan en este tipo de preparaciones. Son estos quesos de sabores fuertes, en el Perú abundan, ¿no? Entonces yo estoy seguro que más de uno se utiliza en las ensaladas de las fiestas, ¿no? Me estaban consultando de la zona selva, donde nos estamos llegando a esta hora también. Sí, se estila también en las mesas el tradicional Juanes. El Juane también, sí, también es común. Nuevamente son los platos representativos de cada región que la gente quiere de alguna manera valorizar, ¿no? Y ponerlos orgullosamente en las mesas de las fiestas. Y el Juane sí está presente también, sí está muy presente. Y el masato, pues acompañado de un masato. Pero el Juane, recordemos que el Juane es una preparación de las fiestas de San Juan, Así usualmente, es. que es, claro, lo que pasa es que recordemos que en el Perú tenemos la gastronomía festiva, es algo súper importante. O sea, muchas veces asociamos algunos platos con la gastronomía en términos generales, pero nos olvidamos que esos platos usualmente solo están presentes en festividades, o sea, en momentos de celebración. Entonces, el Juan es uno de ellos, por ejemplo. Eso se utiliza para generalmente festejar la fiesta de San Juan, pero por Así es. supuesto, la Navidad también es una fiesta muy importante y no puede dejar de estar presente, ¿no? Eso no hay duda. Señor Andreu Guibón, la verdad que ha sido un gusto, nos ha ilustrado de la manera cómo festejamos los peruanos, ¿no? En la Navidad, las costumbres, las tradiciones y sobre todo cómo eso se va de un poco enraizado con el mestizaje o el maridaje que nosotros conocemos en nuestro país. Yo le agradezco la gentileza y aprovecho la oportunidad para desearle unas felices fiestas de Navidad, fiesta de fin de año y sobre todo saludar todo el excelente trabajo que hace en el Instituto Le Cordon Bleu Perú, ya con nombre internacional en realidad, con una fama Muchísimas que gracias. traspasa frontera. Yo le agradezco, no sé si tenga Sí. algo que agregar, por favor. Por supuesto, sí. Primero agradecerle, también desearles a todos una muy feliz Navidad y felices fiestas. Agradecerles por la invitación y recordar que muchas veces hoy en día
el tema de biodiversidad lo vamos a ver cada vez más presente porque con el calentamiento global y con todos los problemas que hay en el mundo es algo amenazado. Pero no hay que olvidarse que la biodiversidad está en nosotros, no está en la selva, no está en las reservas, no está en el mar. La biodiversidad somos nosotros. O sea, nosotros, culturalmente hablando, el Perú es muy biodiverso desde las costumbres, desde la cultura, desde nuestra historia. Entonces, eso es algo también yo creo que tenemos que celebrar en estas fechas y recordar de que si algo somos los peruanos es muy diversos, ¿no? Muy diversos y tenemos muchas formas, muchas formas de celebrar, muchas formas de consumir nuestros alimentos, pero creo que al final del día nos une esta pasión por la gastronomía, que eso es algo que nosotros vivimos en Le Cordon Bleu y tratamos de compartir con todos los que podemos, tanto que pasen por nuestras aulas como que estén también ahorita conectados y nosotros podamos enseñarles un poquito de lo que es, bueno, en nuestro caso, la alta gastronomía, pero que es la base pues también de como ya les demostré, ¿no? Por lo menos con lo que mencioné, de una nación que también tiene un alto nivel gastronómico a nivel transversal, que eso es por lo que el Perú es muy conocido en el mundo y lo seguirá siendo. La cocina peruana tiene para conquistar el mundo y mucho más. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y felices fiestas y feliz Navidad a todos. Señor Andreu, muy reconocido por esta comunicación. Le agradezco la gentileza. Saludos, muy amable. Muchas gracias.